Ok, ¿ahí me escuchan? Ok, muy bien. No me había activado el micrófono. ¿Ahí se escucha bien? Ok, muy bien. Saludos a todos. Feliz sábado. Espero que todos se encuentren muy bien este séptimo día, día de reposo, día de descanso. Un saludo desde, como mencionó mi hermano Jorge, desde San Julián. Estamos ahora aquí visitando a las personas. ¿Ahí se escucha bien? Sí. No, aquí no es. Bueno, se escucha, se estaba repitiendo la voz. Okay. Sí, les mandamos saludos desde Veracruz, desde San Julián. Un fuerte abrazo para todos. Feliz sábado, como les decía yo, si no se había escuchado. Bueno, el error de Balaam lleva por título mi sermoncillo. Hoy estamos, como sabemos, en tiempos finales, tiempos muy complicados y principalmente, pues siempre hemos estado hablando mucho acerca de, respecto a nosotros, la iglesia de Dios. La iglesia que se habló mucho en la palabra, en la Biblia. Supimos de iglesia a partir de que Dios, el día de Pentecostés, forma su iglesia, algo que acabamos de celebrar hace unas semanas atrás. Pero también en la antigüedad, la congregación de Israel era la iglesia de Dios. Algo similar a lo que hoy sabemos que también ocurre en el tiempo de fin. Hay una iglesia de Dios, un pueblo escogido. Anteriormente el pueblo de Israel era aquella iglesia, un pueblo que Dios escogió de hace milenios, pero hubo algunos errores que cometió aquella congregación o iglesia en la antigüedad, que también se repiten en la iglesia del tiempo del fin. Errores que no debemos de cometer, errores que yo creo como iglesia debemos de evitar y que sin, tal vez, no directamente, no sé si o indirectamente se cometen estos ciertos errores dentro de la iglesia, errores que, como les decía, se han cometido en la antigüedad en el pueblo de Israel. Y estos errores los mencionaba el señor Mortensen en el sermón que escuchamos algunas semanas atrás sobre los encubiertos, creo que así se llamó el sermón, los que entran dentro de la iglesia encubiertamente, y para ellos vayamos a Judas para recordar lo que leía el señor Mortensen acerca de estos personajes. En Judas, como ustedes saben, nada más tiene un capítulo. Judas capítulo 1, versículo 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribir acerca de nuestra común salvación, hablando de esto que Dios ha hecho a conocer acerca de la salvación, este conocimiento que no lo sabía el mundo, me ha sido necesario escribiros y exhortarlos, dice Judas, que contendéis ardientemente por la fe. Tenemos que luchar por esta fe, tenemos que perseverar por esta fe. Dice que ha sido una vez dada a los santos, en este caso nosotros, y que también fue dada al pueblo de Israel. Y aquí dice el versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, en un tema que cubrió muy bien el señor Morten en su sermón, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Esto también sucedió en la antigüedad. Esto sucedió en el tiempo de Moisés, cuando ellos salen de Egipto y vagan por el desierto. Ellos convirtieron en libertinaje la gracia de Dios, porque los había sacado de Egipto, así como nosotros nos ha sacado del pecado. Dice, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 5, más quiero recordarlos, ya que una vez les había sabido que el Señor, habiendo salvado al pueblo, hablando de aquí, como ustedes ven, del pueblo de Israel, habiendo sacado de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Sí, porque tenemos que perseverar en la fe. Y miren, los que no creen son destruidos. Seguimos leyendo en versículo 10.
Pero estos blasfeman en cuanto a cosas no conocen, y en las cosas que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Versículo 11. Hay de ellos, dice, hay de estas personas, de las cuales está hablando Judas, que entran encubiertamente, que han seguido el camino de Caín. Muchos hemos estudiado qué fue lo que cometió Caín, y lo hemos hablado en otros temas, pero Caín mató a su hermano, y lo mató por un quebrantamiento del mandamiento de Dios. No codiciarás. Codiciaba lo que hacía su hermano. Dice, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín, o sea, el homicidio y la codicia. Pero también dice, y se lanzaron por lucro, por ganancias deshonestas o por algún cobro en el error de Balaam, que es por el cual lleva el título mi sermoncillo, el error de Balaam. ¿Conocemos realmente cuál fue el error de Balaam? ¿Sabemos qué fue el error que cometió Balaam? Ahorita vamos a estudiarlo. Dice, y perecieron en la contradicción de Core, otro error que cometió este pueblo. Estas personas que entraron encubiertamente, que tienen estas características, que siguen el camino de Caín, 1. 2, que tienen el error de Balaam, y 3, que cometen también lo que cometieron los que siguieron a Core. Tres cosas que son, aquí Judas lo pone en el mismo piso. Como ustedes saben, en Números 16 habla sobre la insurrección de Coré. Ellos no quisieron someterse a Moisés y Aarón y juntaron creo que a 250 de los principales de Israel para hacer un golpe de estado sobre los que dirigían en el santuario. No querían, además estaban, ¿cómo se dice? Estaban extrañando la tierra donde ellos habían vivido antes, que era Egipto, la leche que dice que fluía leche y miel, y que Moisés los había llevado a un desierto donde no había eso. Codiciaban la tierra que habían dejado, y por eso cometieron y se levantaron contra Moisés. ¿Y qué hizo Dios? Mató a todas aquellas personas. Pero vamos a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Bueno, vamos a leer a partir del versículo 12, dice, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como decía Judas, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Recibieron el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los delitos cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún, mientras comen con vosotros, o con ustedes, se recrean en sus errores, en sus faltas. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado de codicia, a la codicia. Aquí está el principal problema de estas personas, la codicia, y son hijos de maldición. Versículo 15 de 2 de Pedro 2. Han dejado el camino recto. Está hablando de personas que conocieron el camino de Dios, como lo conoció el pueblo de Israel, como lo conoce la iglesia del tiempo del fin. Y se han extraviado, dice, se han desviado, se han perdido, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, el pago de la maldad. No sé otras traducciones cómo tienen en sus Biblias. Aquí en la Reina Valera 60 dice el premio de la maldad. Dice, y fue reprendido por su iniquidad, pues en una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó su locura del profeta. Según lo que dice aquí Pedro, este Balaam era un profeta de Dios. Vayamos a
a Números 22 para ver la historia de este hombre, al libro de Números, de Balaam, como dice aquí Pedro, un profeta, pero un profeta que profetizaba por codicia, profetizaba por dinero. Según lo que leímos en Segunda de Pedro y en Judas, esto es un mal que está en el tiempo del fin. Hay quienes profesan por dinero. Número 22, versículo 1, dice: partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó, y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo, lo que ellos venían haciendo después de que salieron de Egipto. Y Moab tuvo gran temor a causa de este pueblo, porque era grande, era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel, y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Versículo 5. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo trajeran hacia él, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues, ahora te ruego, y maldice a este pueblo. Esto era lo que quería este rey. Yo creo que ustedes hoy en día, este rey de Moab es representado por alguien en el tiempo del fin que quiere destruirnos, en este caso Satanás. Dice, versículo 6, ven pues, ahora te ruego, maldice este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que él, lo que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. O sea, ese era el trabajo de este Balaam, maldecir y bendecir, pero por precio, veremos. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con los dádivas de adivinación en su mano. Fueron con dinero o con bienes para este hombre, Balaam. Y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balaam, este rey que quería maldecir al pueblo de Israel, o quería destruirlo más bien. Y les dijo: reposad aquí esta noche. Les dio posada Balaam. ¿Por qué? Porque le interesaba lo que llevaban estas personas. Y si yo daré respuesta según el Eterno me hablare. Así los principales de Moab se quedaron con Balaam. Esa noche vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Le preguntó Dios a Balaam. Entonces, sí era un profeta que hablaba de parte de Dios. Y Balaam respondió a Dios: Balac, rey de Moab, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí, este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Esto todavía, yo creo que en aquel entonces no se había cumplido esta profecía. Acaban de salir de Egipto, y dice aquí: este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra, o sea, está en todo el mundo. Ven pues ahora y maldícelo de parte mía. Quizá podré pelear contra él y destruirlo. Entonces dijo Dios a Balaam, y aquí está la instrucción de Dios sobre este profeta que por lucro profetizaba: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque es bendito. Versículo 13, así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los principales de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Eterno no me quiere dejar ir con vosotros. No les respondió lo que le dijo Dios. Dice, versículo 14, y los principales de Moab se levantaron y vinieron a Balaam y dijeron: Balaam no quiso venir con nosotros. Volvió Balaam a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, a gente con más dinero, con más recursos, para convencer a este hombre.
Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me dé su casa llena de plata y oro. Está hablando aquí lo principal que codiciaban. No puedo traspasar la pared eterna, ni Dios, para hacer cosas chicas ni grandes. Os ruego, por tanto, ahora que poseéis o paséis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelva a decir Jehová o el Eterno. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo: si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Y ustedes pueden seguir leyendo toda la historia, cómo se acercó ángel del Eterno, y el asno no quiso pasar. Balaam lo tuvo que golpear. Pero aquí lo interesante, o cuál fue ese error, que de todos nos hizo la voluntad de Dios. Al final podemos leer el capítulo 23 y 24, porque es largo el tema de Balaam. Pero él, cuando decía algo, en lugar de maldecir a este pueblo, se convertía en bendición. Eso mismo pasa hoy en día. Satanás nos quiere destruir. Satanás hoy en día no quiere que la iglesia prevalezca, así como es el antiguo pueblo, y así como dice en la segunda de Pedro 15, dice: han dejado, pero hay un error, pero la iglesia, por su propia decisión, a pesar de que este ser nos quiere destruir, esta gente dice, ellos han dejado el camino correcto, dice, y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. El camino de Balaam es que por dinero. Eso es lo que está pasando, y por eso se pierde la verdad de Dios. Al final, Dios lo está permitiendo, así como pasó con Balaam. Dios va a permitir que esta gente que es fraudulenta, que engaña por cuestiones de lucro, va a ser para que Dios nos pruebe. Vayamos a 1 Corintios 10. Tenemos que tener muchos cuidados de cometer el error de Balaam. 1 Corintios 10. Versículo 1 dice, hablando Pablo a los corintios, porque este problema siempre ha existido dentro del pueblo de Israel y dentro de la iglesia, y en el tiempo de Pablo existía. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, hablando de aquel tiempo, del tiempo que esta gente cometió todos esos errores, y todos pasaron el mar, cuando Dios abrió el mar rojo. Dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. ¿De cuáles? De los que no confiaron, los que no creyeron en Dios, cometieron el error de no creer en Dios. Cuando vieron a aquellos gigantes, cuando mandaron a estos espías. Dice, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Cuántos quedaron en el desierto? 40 años por no confiar en Dios y no obedecerle. Versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. En este caso, la iglesia de Dios del tiempo del fin. Estas cosas sucedieron como ejemplo. No tenemos que cometer los mismos errores que cometió Balaam, ni los que cometió aquella generación de Moisés. Tenemos que evitar, y tenemos que estar muy cuidadosos de seguir la verdad. Hoy en día hay un pueblo parecido a aquellos pueblos idólatras, como los de Madián, que cometen inmoralidad sexual, que cometen guerras por codicia. Pero hoy la iglesia de Dios, así como Balaam, no ve lo que está sucediendo, no ve lo que están cometiendo este pueblo. La codicia a veces nos ciega, nos nubla el entendimiento. Y dice Pablo aquí en versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ese fue el problema que sucedió en el tiempo de Moisés. La insurrección de Coré era porque ellos codiciaban lo que habían dejado atrás, codiciaban
toda aquella tierra que fluía leche y miel, que era Egipto. Y le reclamaron a Moisés, eso lo pueden leer en Números 16, que los había llevado a un desierto que no fluía leche ni miel. Por eso se levantaron contra Moisés y contra Aarón. Dice, versículo 7, ni seáis idólatras, como algunos de ellos. Está escrito, se asentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni cometamos inmoralidad sexual, versículo 8, como algunos de ellos fornicaron. Eso lo pueden ver ustedes cuando Dios mata a 24,000 personas. Creo que fue más o menos la cifra, 23,000, no recuerdo. Aquí dice, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000 personas. Esto viene creo que en Números 31. Hay muchos errores que cometemos por no saber la verdad y por no investigar, por no estudiar y por no creerle a Dios lo que dice en su santa palabra. Dice, ni cometamos inmoralidad sexual como algunos de ellos de aquel pueblo, aquella congregación, de aquella iglesia de lo que era el antiguo Israel, cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Eterno, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Cuándo murmuraron? También en la insurrección de Coré murmuraron contra Moisés, pero no murmuraron, ¿qué dijo Moisés? Yo no hago esto de mi parte, no hago por mi propia voluntad, sino por la voluntad de Dios. Muchas veces no aceptamos la voluntad de Dios y hacemos murmuraciones, pero aquí miren lo que dice, perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado el fin de las edades. Está hablando del tiempo del fin. Y aquí algo muy bueno para nosotros. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Nosotros, a pesar de que estamos en un grupo pequeño, no tenemos nada seguro. No porque no estemos en alguna congregación que hoy está la iglesia muy dividida, somos mejores que ellos. Todos estamos en la misma situación. Todos estamos en una situación de división en el pueblo de Dios. Se oye un sonido. Es que te escuché un sonido, perdón. Dice así, el que piense estar firme, mire que no caiga. Versículo 13. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no dejará ser tentado o probado más de lo que podéis resistir. Son tiempos difíciles y van a venir muchas pruebas. Y muchas de las pruebas va a ser engaño. Dice, sino que dará también justamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos les hablo, juzgad vosotros lo que les digo. Y ya ahí sigue hablando acerca del día de la Pascua, pero Dios nos va a probar y va a permitir que vengan gente como Balaam, que va a querer profetizar por pago, por lucro, y debemos de ver si realmente son las cosas que Dios dice o no. Conocemos a Dios, realmente conocemos cómo es Dios. Vayamos a 1 Timoteo 6. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 6. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin nada, y sin duda nada podemos sacar. Lógico, como decía el señor Morte, no nos podemos llevar
nada de lo que hayamos hecho en esta tierra. Versículo 7, porque nada hemos traído a este mundo, y sin nada, perdón, versículo 8, así que teniendo sustento y abrigo, estamos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse se caen en tentación y en lazo, y en muchas codicias necias y dañosas. Aquí un ejemplo de cómo debe ser un ministro, cómo debe ser alguien que habla la palabra de Dios. ¿Cómo identificarlo? Esta es una manera cómo podemos identificar a alguien que no habla por lucro. ¿Cómo descubrir la mentira? Aquí le está enseñando Pablo a su discípulo Timoteo. Versículo 9, porque los que se quieren enriquecer se caen en tentación y en lazo, así como la insurrección de Coré, así como Balaam, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Versículo 10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, y le está hablando a su iglesia, no le está hablando al mundo, le está hablando en este caso a Timoteo, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Fíjense, no le está hablando al mundo, porque muchas veces habíamos interpretado que esto que dice el versículo 10 habla de la humanidad en general, y no, está hablando de gente dentro del pueblo de Dios que por el amor al dinero se ciegan y ocasionan, ¿qué dice? Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Dice versículo 11, mas tú, hombre de Dios, le dice a Timoteo, huye de estas cosas y sigue la justicia, le dice Pablo a Timoteo. Sigue la piedad, sigue la fe. ¿Qué significa? Cree en Dios. No cree en el ser humano, no creas en lo que dicen estos gobiernos, no crees en lo que digan, nada más cree en Dios. Persiste en el amor, en la paciencia, en la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio, hablando de lo que había pasado en el tiempo de Jesús, que guardes el mandamiento sin mácula, sin reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién está hablando Timoteo? Dice que hasta la venida de Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y el solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio eterno. Amén. Para terminar, vayamos a Hechos 20, un ejemplo de Pablo, igual, a Hechos 20, versículo 17. ¿Cómo era Pablo? ¿Cómo tienen que ser los hombres de Dios? ¿Cómo tiene que ser la iglesia de Dios? En Hechos 20, versículo 17. Discurso de despedida de Pablo en Mileto. Dice Pablo, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, hablando de su vida, cómo era Pablo dentro de la iglesia de Dios. Desde el primer día que entré en Asia y sirviendo al Señor con toda humildad, una característica que debemos de ver en los hombres de Dios, humildad, y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, del propio pueblo de Dios, bueno, el que era pueblo de Dios, y como nada que fuese útil he
rehuido de anunciarlos y enseñarlos públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles, a todo tipo de personas, acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. Entonces, Pablo iba a morir, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso. O sea, no tenía temor Pablo, ni estimo preciosa mi vida. Fíjense lo importante de creer en Dios, de todo lo que él le dijo a Timoteo. Tenía una confianza total en Dios, a pesar de que sabía que iba a morir, pero sabía que Dios iba a resucitar, porque así lo leímos. Dice, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de acabar la carrera con gozo. Esta característica hoy en día dentro de la iglesia de Dios, vimos lo que pasó en el 2020. Muchos de nosotros tuvimos el miedo de perder la vida. Pero ¿qué dice Pablo aquí? Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, porque sabía que iba a morir, y aún así fue a Jerusalén. Dice, con tal de acabar mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios, acerca de la salvación de Dios. Y ahora hay aquí, dice Pablo, versículo 25, yo sé que de ninguno de todos ustedes, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Se estaba despidiendo. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué lo decía? Versículo 27. Porque no he rehuido anunciarlos todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos, como líderes. Y aquí está cuál es la labor de los obispos, para apacentar a la iglesia de Dios. Hoy en día, lamentablemente, no se está cumpliendo con esto. Lo he reiterado muchas veces en mis mensajes y da tristeza. Pero ese es el problema. Cometen el error de Balaam, la cual, dice aquí Pablo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual la ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida, después de que él muera, dice Pablo, entrarán en la iglesia de Dios, en medio de vosotros, hablando de la iglesia de Dios, del tiempo del fin, lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Dice el versículo 31, dice Pablo, velad, por tanto, acordadnos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, pues encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados. Dice el versículo, y aquí está cómo se corrompen los hombres de Dios. Dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Algo que no tenemos que cometer. El error de Balaam, el error de los de Coré, fue de que codiciaban lo material, codiciaban el bienestar, codiciaban su propia vida. Porque si una persona quiere más su vida que creer, que confiar en Dios, no puede enseñar la verdad de Dios. No debemos estimar en nada las cosas materiales, aún nuestro propio cuerpo. Si vamos a morir defendiendo la palabra de Dios, obedeciendo a Dios, tenemos que hacerlo. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí, sabiendo lo que le iba a pasar en Jerusalén. Si viene una situación en los días postreros, en los días venideros,
una otra epidemia, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a tratar de salvar nuestra vida? Aunque un líder dentro de la iglesia te diga que está bien, tenemos que analizarlo, tenemos que ver por qué estamos advertidos por Judas, por Pedro, por Pablo, acerca de estos hombres. Seguimos leyendo. Antes vosotros sabéis, versículo 34, que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Pablo trabajaba. Pablo no vivía de la iglesia. En todo os he enseñado que trabajando así, trabajando duro y arduo, así se debe ayudar a los necesitados. Ese es el ejemplo de un verdadero obispo, de un verdadero líder, de un verdadero profeta o un ministro. Así como tuvimos un ejemplo de la persona que ya descansa. Y recordar las palabras del Señor Jesús, y aquí aparecen en rojo, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Hoy, todos, la mayoría, lo predican por un bien, dice nuestro ministro, por el pipirín. Versículo 36. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no lo verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Qué ejemplo de Pablo, de un verdadero líder de Dios, que enfrentó muchas tribulaciones, como leímos, muchas angustias. Hoy en la iglesia no se quiere hablar de esto. Dicen algunos, si estás con nosotros vas al lugar de seguridad, no vas a recibir tribulación, no vas a recibir aflicciones. ¿Es verdad eso? Tenemos que estar muy atentos a lo que dice la palabra y no cometer el error que hizo este profeta, que por dinero, además, y si lo leen ustedes lo pueden seguir leyendo en número 23, cuando él habló bendiciones. De hecho, en el capítulo 31 es matado. Dios lo manda a matar a Balán por lo que hizo. Porque además de por dinero, era un hombre que incitaba a la inmoralidad sexual. Lo pueden ustedes ver en su historia de lo que pasó en la tierra de Madián. Así que, hermanos, son historias, como lo leímos, que fueron escritas para ejemplo de nosotros. Tenemos que estar muy atentos nosotros mismos de no cometer estos errores, porque la salvación es individual. No podemos seguir seres humanos, tenemos que seguir a Dios. Y si seguimos a alguien, tiene que ser como Pablo, tiene que ser una persona que nos hable la verdad. No podemos seguir a cualquiera. Tenemos que realmente ver a alguien que habla de parte de Dios, que nos habla acerca de la verdad, de su santa palabra. Porque en el tiempo del fin habrá muchos lobos rapaces que no cuidarán la manada. Los estamos viendo hoy en día.